Vamos a ver de qué manera se denotan los lados y ángulos en un triángulo. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo. A este triángulo nosotros vamos a ponerle generalmente a los vértices nombres con letras mayúsculas. Generalmente se usa A, B y C, pero puede ser también cualquier otra tercia de letras, ¿no? D, E, F, M, N, P, etc. Lo usual es A, B y C. Con esto nos estamos refiriendo a los vértices del triángulo, aunque también podríamos estarnos refiriendo a los ángulos. Los ángulos son estos de aquí, los ángulos internos de un triángulo. Entonces, indistintamente, nos referiremos al vértice A como al ángulo A. Les solemos dar el mismo nombre. Y a los lados de un triángulo también nos vamos a referir con letras, pero en minúsculas. Y aquí sí es importante que si ya le dimos nombres a los ángulos, le demos los mismos nombres a los lados opuestos al ángulo. En este caso, por ejemplo, quedarían así. Vean que frente al ángulo A, que es este de aquí, tenemos este lado de aquí abajo. Entonces a este lado le vamos a llamar también A, pero en minúscula. Frente al ángulo C, que es este de acá, tenemos el lado C. Y frente al ángulo B, que es este de aquí, tenemos el lado B, en minúscula. Entonces esa es la forma en la que se suelen denotar los lados y ángulos. Esto es muy importante porque más adelante se ve un teorema, bueno, dos teoremas, que son el de la ley de senos y la ley de cosenos. Y las fórmulas se suelen dar en términos de esta notación. Entonces, para que no haya confusiones, es importante nombrar los lados igual que los ángulos a los que se oponen. Otra forma en la que se suelen nombrar a los ángulos es mediante letras griegas. Generalmente se utiliza alfa, beta y gamma para representar a los ángulos. Entonces, como pueden ver, hay varias maneras de representar tanto ángulos como lados. En este caso, para referirnos al triángulo completamente, usamos este símbolo, un triangulito. Y entonces decimos que este es el triángulo ABC. Esto normalmente lo encontramos en los enunciados cuando resolvemos algún problema que nos dice sea el triángulo ABC, un triángulo rectángulo, etc. En lugar de escribir la palabra triángulo ABC, se suele abreviar con un triangulito así y ya se entiende que se está refiriendo a un triángulo como este. Y para referirnos a la medida de un ángulo, usamos este símbolo. Es como un ángulo en pequeñito. De esta manera estamos diciendo la medida del ángulo A, que es este de aquí, el del vértice A, es 60 grados. También podríamos escribirlo así. La medida del ángulo alfa, si decidimos representarlo con letras griegas, es 60 grados. Y también podríamos referirnos así. La medida del ángulo BAC. En este caso, a lo que nos estamos refiriendo es a los segmentos que forman ese ángulo. Aquí lo que tenemos que imaginarnos es que nosotros recorremos en el triángulo los vértices en este orden. Aquí está B, nos vamos desde B hasta A y luego desde A hasta C. ¿Qué ángulo es el que dibujamos? BAC. Dibujamos este. Entonces, también así se le denota. Que es lo mismo que si lo denotáramos como el ángulo CAB, porque estaríamos dibujando el mismo. Esta es una notación muy usual en geometría y también puede aparecer en trigonometría. Bueno, y para referirnos a los lados, pues nos podemos referir con la letra en minúscula como ya vimos. Por ejemplo, en este caso, para decir que este lado mide 10, decimos que B es igual a 10. Pero también podemos referirnos como el lado AC, así, que sería el segmento AC, o la medida del segmento AC es igual a 10, de aquí a aquí. Y también podríamos quitar esta rayita, simplemente y ponerlo así, también se entiende que estamos refiriéndonos a este lado. Y es lo mismo referirnos al AC que al CA. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo.